el crédito en la Argentina, el crédito hipotecario, pero también distintos tipos de crédito, y es un poco tema de muchos jóvenes, ¿no? También incluso que empiezan a conversar y decir, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Es momento para un crédito? ¿Qué tengo que considerar a la hora de sacar un crédito? Y básicamente cómo evitar que me maten con las tasas. Un poco esa es la pregunta, ¿no? Es el tema del momento. Un poco lo han hablado en otros programas esta semana, en este mismo canal, las tasas que están cobrando los bancos por los préstamos personales. Sí. Porque por un lado vemos que la inflación baja. Tuvimos un pequeño susto en marzo, después se salió del cepo, la inflación fue bajando y bajando. El último dato fue muy positivo, el de la inflación de mayo dio 1,5% mensual, la minorista, pero la mayorista que conocimos el otro día dio 0,3% de deflación negativa. Sí. Lo que da buenos indicios de cómo puede seguir la película. Y si mirás los últimos 12 meses, el INDEC dice que la inflación fue acumulada de un 43,5%. ¿Qué dice la expectativa del mercado según el relevamiento que hace el Banco Central sobre los próximos 12 meses? Que la inflación va a acumular un 21% nomás. Para todo el año 2026 da una inflación proyectada del 16% anual, y para el año 2027 vemos 10% anual. Ay, casi. 10% anual. Igual este fue un relevamiento que se hizo antes del último dato. Claro, quizá corrige. Puede ser que ahora se corrija incluso más para abajo si es que los principales analistas de mercado siguen con esa mirada optimista y que tienen en cuenta las elecciones y todo lo demás. Sí, entonces, el REM, normalmente suele ser un poquito más conservador que lo que pasa en la realidad, y después a lo mejor ajusta un poco esas proyecciones a futuro a medida que se confirma, ¿no? Exactamente. El REM no es más que un sondeo que hace el Banco Central entre las principales consultoras y centros de estudios económicos que marcan expectativas en el mercado. Bien, y con todas estas tasas que me contaste, que yo veo ahí al principio de la tabla en pantalla, las de abajo me preocupan. Bueno, ese es el problema. Vos tenés hacia futuro una inflación que teóricamente va a ser cada vez más baja. Pero las tasas de los préstamos personales, lejos de bajar, vienen subiendo. Las tasas que uno consigue hoy en un banco, si va a pedir un préstamo personal, no son más bajas que hace dos o 3 meses, son más altas. De hecho, el promedio, que es otro relevamiento que hace el Banco Central y que lo informa día a día, la tasa, la TNA promedio del mercado para un préstamo personal, está en el 75% anual. Y es la tasa nominal anual, porque si uno después calcula el costo efectivo anual y el costo financiero total de ese préstamo, está bastante más arriba del 100%. ¿Y qué hay acá, Martín? ¿Asumen mucho riesgo para prestarte? ¿Es falta competencia y por eso las tasas no bajan? Hay un poco de todo, pero también hay una causa... ¿Falta depósitos? Hay una causa macroeconómica. Como dice el ministro de Economía, faltan pesos en la economía. Los bancos tienen que pagar también más que hace unos meses por un plazo fijo para tentar a los ahorristas a que inviertan en pesos en lugar de comprar dólares. Y todo eso se refleja en tasas un poco más altas también para los préstamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no convalidar estas tasas, para no endeudarnos al 75% durante 3 años, si después vamos a tener una inflación del 10%? Porque esa deuda te queda, después tendrás que ver cómo la refinanciás. Claro. Pero hoy ya no vamos a tener aumentos salariales en un contexto así que te permitan licuar esa deuda. Ese es el punto, porque si baja la inflación, que como se continúa desacelerando, no solo son los precios a los que uno luego accede que no van a subir tanto, sino que tampoco tu sueldo va a subir tanto, salvo que, bueno, no sé, agregues más valor, salvo que vayamos por otro camino, ¿no? Pero a mismo trabajo, como decía Leo antes, ceteris paribus, si estás haciendo lo mismo, el sueldo va a aumentar, pero en relación a lo que esté pasando con la inflación, como estas tasas del 70-80% que te mencionaba son en bancos para sus clientes habituales, pero si vos agarrás una billetera de estas billeteras fintech, las tasas pueden estar en el 90, en el 100, en el 120, 140% anual, y los costos efectivos totales de manera anual pueden llegar al 200, 300, 400% actualmente. Con lo cual hay que ver alternativas. Hay gente que necesita pedir prestado y va a convalidar esas tasas, pero te traje acá 2 opciones que quizás no teníamos del todo en cuenta. Tenemos y que te pueden placa llegar a para servir. mostrar, ¿no? Sí, tenemos una placa y la primera es la de los préstamos personales en UVA. Solemos conocer a los préstamos personales en UVA por los préstamos hipotecarios, ¿no? Estos que vos te pedís a 20 años para comprarte una casa, que tienen sus riesgos porque la cuota y la deuda se van actualizando mes a mes con la inflación. Pero también hay préstamos personales en UVA, han surgido en los últimos años, en los últimos meses particularmente, y son para tener en cuenta quizás si vos tenés la expectativa de que la inflación se va a mantener baja.
Porque además, también respecto del préstamo hipotecario, son plazos más cortos. Uno pide un préstamo personal no a 20 años, sino a 1, 2, 3, 4 años. Con lo cual, si llegara a pasar algo imprevisto, si la inflación se disparara también, y también son otros montos, ¿no? Quizás más manejables. ¿Qué tiene de ventaja? Que la cuota inicial es bastante menor, puede llegar a ser un 65% menor a la de un préstamo tradicional a tasa fija, pero bueno, es una cuota que se ajusta. Y fíjate, si principalmente estas oportunidades están en los bancos públicos hoy en día, hay unos préstamos para UVA para refacción personales que tienen tasas del 8,5% más UVA, ¿no? Más el ajuste UVA, una tasa fija del 8,5% frente a tasas del 70%, como decíamos. Sí. Y con libre destino pueden tener tasas desde 15-20% más la actualización UVA. Eso es una... Esta es una alternativa. Una alternativa. Bien. Tenemos en otra placa un ejemplo. Por ejemplo, si vos pedís 10 millones a 36 meses, te está dando una cuota inicial de prácticamente 350.000 pesos. La relación cuota-ingreso es del 25%, con lo cual te estarían pidiendo para poder pedir ese préstamo un ingreso de mayor a 1.386.000 pesos, ¿no? Así que esto, préstamo suba para no tomar esas tasas fijas tan altas. Y la otra alternativa que es prácticamente desconocida, pero está disponible actualmente en un banco, que es el Banco Nación, son los préstamos con tasa escalonada decreciente. ¿Qué? Me van a preguntar. Tasa escalonada decreciente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, son préstamos que te da el Banco Nación, que los lanzó hace unos meses. Ellos creen que la inflación va a bajar. Obviamente es el banco público vinculado al gobierno. Ellos están apostando, en la placa siguiente vamos a ver, a que la inflación baje. Entonces te prestan hasta 50 millones de pesos con un plazo de hasta 48 cuotas, o sea, 4 años, que vos podés usar como quieras. Y fíjate cómo es la tasa. Del mes 1 al 12 te aplican un 63%, que es baja respecto de los otros préstamos que vimos. Sí. Pero del mes 13 al 24 del préstamo aplican una tasa del 41%, y desde el mes 25 aplican una tasa del 26%. Esto te va a ir dando también cuotas que bajan, así que es una opción que, te repito, podés pedir en el Banco Nación, y el único requisito que tienen es hacerte cliente y tener un paquete. También es una manera de no caer en estas tasas tan altas de los bancos. Espectacular, Martín, esto que nos comentás. Nos traes como las dos versiones más competitivas hoy, sería. Y sí, por lo menos para tener en cuenta. Claro. Yo le estoy haciendo seña allá afuera porque está nuestro amigo Gastón Lentini, doctor de tus finanzas, que yo quiero que venga a saludar, a ver si lo podemos hacer pasar a saludar un minuto. Y mientras tanto cerramos este tema, Martín. Me parece interesante esto que nos contás porque, ¿qué te imaginas? ¿Pueden llegar a bajar las tasas a futuro? ¿Pueden ser más competitivas? Y bueno, hay que ver cómo evoluciona. En principio, si el gobierno está priorizando la desinflación y está haciendo como este torniquete monetario, bueno, hay que ver si están dadas las condiciones para que los bancos bajen las tasas. Muy bien. Miren lo que voy a hacer. Yo no pedí permiso para esto. Yo no sé si me van a retar desde la producción. Ahí se puede. Ahí me están diciendo que está habilitada la cámara. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, ya llegaron todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno. Te saco 5 minutos de tu rutina. Sé que te tenés que ir. No vamos a decir a qué, así no spoileamos nada. Pero estás trabajando. Siempre. Estábamos hablando de las tasas que existen hoy, las tasas de interés. Por un lado, para los préstamos, pobre Gastón, yo no le avisé nada. Le dije, entrá y nos sentamos a charlar. Claro. Pero dije, los saludos. ¿Tasas de Argentina? Esto es Argentina, sí. Y no, la pregunta que te quiero hacer es por el mercado. Si nos puedes decir en unos minutitos cómo te imaginas las tasas en cuanto a uno que está pensando también en invertir, la inflación que está bajando, las cuentas remuneradas que de pronto rindieron un poquito mejor versus una inflación del 1,5, pero ¿qué va a pasar en las próximas semanas? La verdad, no es sexy lo que voy a decir, pero me parece que tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Bueno, porque si bajan las tasas, tal vez se reactive el crédito, pero hay un riesgo de fondo que puede tener que ver, me parece, con que vuelva a activarse el push, digamos, hacia el dólar, o un poquito tal vez la inflación. Entonces es un equilibrio muy delicado entre cuánta guita se puede soltar al mercado bajando tasas o estimulando eso, y que ese dinero por algún motivo, acercándose las elecciones, no vaya realmente a consumo o realmente a inversiones, y vaya a lo que tantas veces pasó en Argentina, ¿no? Que es ir a comprar dólares o ir a guardarlo y a especular, no mucho más. Entonces ahí es donde me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, porque falta 3-4 meses
hasta octubre. Y ahí me parece que tenemos la ficha gorda en esta jugada, ¿no? ¿Es atractivo el dólar a estos precios, te parece? A mí me parece, la verdad, una buena apuesta para ese inversor conservador, ultraconservador. ¿Por qué? Porque mucho más abajo me parece que no va a ir. Recordemos que el gobierno tiene que comprar dólares. Tenemos muchos vencimientos de dólares para el año que viene. El siguiente. Y el central no compró en plena cosecha, en plena liquidación de cosecha. Claro. Si bien, y ojalá crucemos los dedos, el campo, oil and gas, el litio, el cobre, sean definitivamente generadores fuertes de dólares, me parece que hoy por hoy nos enfrentamos a un desafío donde los dólares no están. Y fue el propio Milei quien dijo, yo abajo de 1.000, arriba de 1.000 no voy a comprar. Y me parece que se metió en una camisa de 11 varas a voluntad, básicamente. Así que mi mensaje es, seamos prudentes, no falta mucho. El que no hizo plata en el 23 y el 24, me parece que si quiere hacer la hora de golpe está equivocado.